Egipto mismo se vio entonces perturbado por sediciones y los alejandrinos levantándose contra Agatocles le hicieron dar muerte a él, a su hermana, a su madre y a sus asociados. Al mismo tiempo Felipe de Macedonia se coligó con Antíoco, se coligó con Antíoco para dividirse con él los dominios de Ptolomeo, proponiéndose cada uno tomar las porciones que le quedaban más cerca y convenientes. Todo esto constituía un levantamiento contra el rey del sur, que bastaría para cumplir la profecía, y tuvo por resultado, sin duda alguna, los precisos eventos que la profecía anunciaba. Pero un nuevo poder se introduce ahora, hijos de disipadores de tu pueblo, o literalmente según Tomás Newton, los hijos de los quebrantadores de tu pueblo. Allá lejos en las riberas del Tíber había un reino que venía albergando proyectos ambiciosos y sombríos designios. Pequeño y débil al principio, fue creciendo en fuerza y vigor, con rapidez maravillosa, extendiéndose cautelosamente aquí y allí para probar su pujanza y adiestrar su brazo guerrero, hasta que cuando tuvo conciencia de su poder, alzó audazmente la cabeza entre las naciones de la tierra y con mano invencible empuñó el timón de los asuntos mundiales. Desde entonces el nombre de Roma se destaca en las páginas de la historia, pues está destinado a dominar el mundo durante largos siglos y a ejercer una poderosa influencia entre las naciones. Aquí entonces empieza desde este versículo, cuando se habla de hijos de disipadores de tu pueblo, entonces se levantan, como dice la profecía, para confirmar la profecía y caerán. Entonces vemos cómo esto se cumple de forma extraordinaria. Vemos entonces cómo Roma aparece en escena. Ahora se nos dice que este poder Roma va a tener una poderosa influencia entre las naciones hasta el mismo fin del tiempo, de acuerdo con las profecías. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros lo podamos comprender. Aquí se sigue hablando acerca de más cosas que se refieren al mismo texto, pero no las voy a leer porque sé que es largo. Solamente quiero que puedan tirarle captura o detener el video para que puedan leerlo, pueden verlo. Ahora vamos entonces al versículo siguiente, que es el versículo 15. El versículo 15 nos dice: vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del mediodía, que es desde el sur el rey, no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. Entonces vemos aquí el comentario, la explicación, el cumplimiento. La educación del joven rey de Egipto fue confiada por el Senado romano a Marcos Emilio Lépido, quien nombró como su tutor a Aristómenes, viejo y experimentado ministro de aquella corte. Su primer acto consistió en tomar medidas contra la amenaza de invasión por los dos reyes confederados Felipe y Antíoco. Con este fin envió a Ascopas, famoso general de Etolia, que servía entonces a los egipcios, a su país natal para obtener refuerzos armados. Después de equipar un ejército, penetró en Palestina y Celesyria, pues Antíoco estaba entonces guerreando con Átalo en Asia Menor y sometió toda Judea a la autoridad de Egipto. Así se ordenaron los acontecimientos para el cumplimiento del versículo que nosotros consideramos, desistiendo de su guerra con Átalo a la orden de los romanos. Antíoco tomó rápidamente medidas para recobrar la Palestina y Celesyria de las manos de los egipcios. Fue enviado a Escopas a hacerle frente, cerca de las fuentes del Jordán. Se encontraron los dos ejércitos. Escopas fue derrotado, perseguido hasta Sidón y allí asediado estrechamente. Tres de los generales más capaces de Egipto, con sus mejores fuerzas, fueron enviados a levantar el sitio, pero sin éxito. Al fin Escopas, hallando en el espectro del hambre un enemigo con el cual no podía contender, se vio obligado a rendirse con la deshonrosa condición de salvar la vida solamente. A él y sus 10.000 hombres se les permitió partir despojados de todo e indigentes. Así se cumplió la predicción relativa al rey del norte. Tomará la ciudad fuerte porque Sidón era por su posición y sus defensas una de las ciudades más fuertes de aquellos tiempos. Así fue como los brazos del sur no pudieron permanecer, ni el pueblo escogido por dicho reino, a saber Escopas y sus fuerzas de Etolia.
Ahora vamos al versículo 16. El versículo 16 de Daniel capítulo 11, vamos a leer lo que nos dice Daniel. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Entonces Roma conquista Siria y Palestina. Aunque Egipto no había podido subsistir delante de Antíoco Magno, el rey del norte, Antíoco Asiático, no pudo subsistir delante de los romanos que vinieron contra él. No había reinos que pudiesen resistir a la potencia naciente. Siria fue conquistada y añadida al imperio romano, cuando Pompeyo, en 65 a.C., privó a Antíoco Asiático de sus posesiones y redujo a Siria a la condición de provincia romana. La misma potencia se había de destacar también en la Tierra Santa y consumirla. Los romanos se relacionaron con el pueblo de Dios, los judíos, por alianza en el 161 a.C. Desde entonces Roma ocupó un lugar eminente en el calendario profético, pero no adquirió, sin embargo, jurisdicción sobre Judea por conquista efectiva hasta el año 63 antes de Jesucristo. Al regresar Pompeyo de su expedición contra Mitridates, Eupator, rey del Ponto, dos competidores hijos del sumo pontífice de los judíos en Palestina, Hircano y Aristóbulo, se hallaban luchando por la corona de Judea. Su causa fue presentada a Pompeyo, quien no tardó en percibir la injusticia de las pretensiones de Aristóbulo, pero deseó diferir la decisión del asunto hasta después de realizar la expedición que desde hacía mucho quería conducir al interior de Arabia. Prometió entonces volver y arreglar los asuntos de la manera más justa y propia. Entonces ustedes pueden seguir leyéndolo. Yo voy a pararlo hasta aquí. Este texto que ustedes pueden ver en pantalla. Pueden seguir viendo lo que se nos sigue comentando acerca de este texto. Sé que es largo, pero es de vital importancia porque nos ayuda a nosotros a comprender cómo se cumplió la profecía. Eso es importante. Ahora vamos a ver el versículo 17 que dice: pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y darále una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Nos dice Urias Smith. Thomas Newton nos proporciona otra traducción de este versículo que parece expresar más claramente el sentido. Aceptará también su rostro para entrar por la fuerza en todo el reino. Roma invade el reino del sur. El versículo 16 nos llevó hasta la conquista de Siria y Judea por los romanos. Roma había conquistado anteriormente a Macedonia y Tracia. Egipto era ya lo único que quedaba de todo el reino de Alejandro que no hubiese sido reducido a sujeción del poder romano. Roma se decidió entonces a entrar por fuerza en la tierra de Egipto. Ptolomeo Auletes murió en el 51 antes de Jesucristo, dejó la corona y el reino de Egipto a la mayor de sus hijas sobrevivientes, Cleopatra, y a su hijo mayor, Ptolomeo XI, niño de 9 o 10 años. Ordenaba en su testamento que debía casarse y reinar conjuntamente. Como eran jóvenes, fueron puestos bajo la custodia de los romanos. El pueblo romano aceptó el cargo y designó a Pompeyo guardián de los tiernos herederos de Egipto. Pronto estalló entre Pompeyo y Julio César una disputa que culminó en la famosa batalla de Farsalia. Pompeyo, derrotado, huyó a Egipto. César le siguió inmediatamente allí, pero antes de su llegada, Pompeyo fue vilmente asesinado a instigación de Ptolomeo. César asumió entonces la custodia de Ptolomeo y Cleopatra. Halló a Egipto conmovido por disturbios internos, pues Ptolomeo y Cleopatra se habían vuelto hostiles el uno hacia el otro, puesto que ella había quedado privada de su participación en el gobierno. Como las dificultades aumentaban diariamente, César encontró insuficiente su pequeña fuerza para mantener su posición, y no pudiendo abandonar Egipto, porque el viento norte prevalecía durante la estación, mandó venir de Asia todas las tropas que tenía en aquella región. Julio César decretó que Ptolomeo y Cleopatra licenciasen sus ejércitos, compareciesen delante de él para arreglar sus diferencias y acatasen su decisión, puesto que Egipto era un reino independiente. Este decreto fue considerado como una afrenta a la dignidad real, y los egipcios, enfurecidos, tomaron las armas. César contestó que obraba autorizado por el testamento del padre de los príncipes, Ptolomeo Auletes, quien había confiado a sus hijos a la custodia del Senado y el pueblo de Roma.
El asunto fue llevado finalmente ante él y se nombraron abogados para defender la causa de las partes respectivas. Conociendo Cleopatra la debilidad del gran general romano, decidió comparecer ante él en persona. Para llegar a su presencia sin ser vista, recurrió a la siguiente estratagema: se acostó en una alfombra, dentro de la cual la envolvió su criado ciliciano Apolodoro, y después de atar el fardo con una correa, lo alzó a sus hombros hercúleos y se dirigió al alojamiento de César. Al aseverar que traía un presente para el general romano, fue admitido a la presencia de César y depositó su carga a sus pies. Cuando César desató este bulto, animado, la hermosa Cleopatra se puso de pie delante de él. Acerca de este incidente dice F. Haddock: Cleopatra tenía derecho de hacer oídas y César iba a ser el juez, y se las arregló para llegar a la ciudad y hallar a un barquero que la llevase a él. Vio y venció a las dificultades militares que había para retirarse ante el ejército egipcio. Se añadió el hecho de que César ya no quería irse, tenía más de 50 años, pero conservaba una imperiosa susceptibilidad que evocaba la admiración de sus soldados. Cleopatra tenía 22 años, era tan ambiciosa y de tan elevado temple como César mismo, y resultó ser una mujer a la cual podía comprender y admirar tanto como amarla. César decretó finalmente que el hermano y la hermana ocupasen conjuntamente el trono, de acuerdo con la voluntad de su padre. Potimo, primer ministro del Estado, que había sido el principal responsable de que Cleopatra fuese expulsada del trono, temió su restauración. Empezó, por lo tanto, a despertar celos y hostilidad contra César, insinuando entre el populacho que se proponía dar eventualmente todo el poder a Cleopatra. Bueno, entonces, retrocediendo un poco, nos decía que se la daría a una hija de mujeres para trastornarla, mas no estará ni será por él. Aquí hace referencias a Cleopatra, como esa relación que ella tuvo con Julio César. Eso es a lo que hace referencia. En este caso, esa fue la hija que menciona. Entonces vemos cómo se confirma la profecía. No voy a seguirlo leyendo, porque sé que es largo, pero ustedes en su comodidad lo pueden seguir leyendo. Entonces, eso es importante. Ahora vamos al versículo 20. Ya estamos terminando. El versículo 20 nos dice, de Daniel: entonces sucederá en su silla uno que hará pasar ese actor por la gloria del reino, mas en pocos días será quebrantado, no en enojo ni en batalla. Y ahora vamos a ver el cumplimiento. Aparece Augusto, el exactor. Octavio sucedió a su tío Julio, que le había adoptado. Anunció públicamente esta adopción de su tío y tomó su nombre. Se unió a Marco Antonio y Lépido para vengar la muerte de Julio César. Los tres organizaron una forma de gobierno que se ha llamado triunvirato. Cuando Octavio hubo quedado firmemente establecido en el gobierno, el Senado le confirió el título de Augusto, y habiendo muerto ya los otros miembros del triunvirato, quedó como soberano supremo. Entonces fue de veras un exactor. Lucas, hablando de lo que aconteció en el tiempo en que nació Cristo, dice: y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada, evidentemente para el cobro de los impuestos, como lo indican ciertas versiones. Lucas 2.1. Durante el reinado de Augusto se impusieron nuevas contribuciones, una cuarta parte de la renta anual de todos los ciudadanos y un tributo capital de 1/8 a todos los libertos. Estuvo en la gloria del reino. Roma llegó al pináculo de su grandeza y poder durante la era de Augusto. Nunca conoció el imperio una hora más esplendorosa. Reinaba la paz, se mantenía la justicia, se refrenaba el lujo, se confirmaba la disciplina y se estimulaba el saber. Durante su reinado, el templo de Jano se cerró 3 veces, lo cual significaba que el mundo estaba en paz. Desde la fundación del Imperio Romano, ese templo se había cerrado solo 2 veces, 2 veces antes. En ese momento, auspicio, nació nuestro Señor en Belén de Judea. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Voy a seguirlo leyendo porque es corto. Dice: algo menos de 18 años después del empadronamiento mencionado, es decir, pocos días para la distancia desde la cual miraba el profeta, murió Augusto en el año 14 de nuestra era, a los 76 años de edad. No acabó su vida presa de la ira o en medio de una batalla, sino pacíficamente en su cama, en Nola, a donde había ido en busca de descanso y de salud. Ahora vamos a ver el versículo 21.
y sucederá en su lugar un vil al cual no darán la honra del reino. Vendrá empero con paz y tomará el reino con halagos. Aquí se refiere, según lo que nos explica Urias Smith, y la historia, cómo nos explica que se refiere a Tiberio, que estaba contra el príncipe del pacto. Dice, Tiberio César sucedió a Augusto en el trono romano. Fue elevado al consulado a la edad de 29 años. La historia nos dice que cuando Augusto estaba por designar a su sucesor, su esposa Livia le rogó que nombrase a Tiberio, que era hijo suyo, por un matrimonio anterior. Pero el emperador dijo, tu hijo es demasiado vil para llevar la púrpura de Roma. Prefirió a Agripa, ciudadano romano virtuoso y muy respetado. Pero la profecía había previsto que un vil iba a suceder a Augusto. Agripa murió y Augusto se vio nuevamente en la necesidad de elegir un sucesor. Livia renovó sus intercesiones en favor de Tiberio, y Augusto, debilitado por la edad y la enfermedad, se dejó halagar y consintió finalmente en nombrar a aquel joven. Entonces, esto es así. Ahora vamos a ver el versículo 31. Hay algunos versículos que los estoy saltando solamente porque es muy largo el capítulo realmente. Entonces, solamente lo más importante, resaltando. Este versículo es muy importante. Dice, y serán puestos, el versículo 31 dice, y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Contaminarán el santuario de su fortaleza, o Roma. Si esto se aplica a los bárbaros, se cumplió literalmente porque Roma fue saqueada por los godos y los vándalos, y el poder imperial del occidente cesó con la conquista de Roma por Odoacro. O si se refiere a los gobernantes del imperio, que obraban en favor del papado contra la religión pagana y cualquier otra que se opusiese al papado, significaría el traslado de la sede del imperio de Roma a Constantinopla, que contribuyó enormemente a la decadencia de Roma. El pasaje sería entonces paralelo a Daniel capítulo 8 versículo 11 y Apocalipsis capítulo 13 versículo 2. Ahora vamos a ver cómo el papado quita el continuo. En los comentarios sobre Daniel 8:13 se ha demostrado que la palabra sacrificio ha sido añadida erróneamente. Debe ser asolamiento. La expresión denota una potencia desoladora, de la cual la abominación espantosa no es sino la contraparte, y le sucede en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, parece claro que el asolamiento continuo era el paganismo, y la abominación espantosa el papado. Pero puede ser que alguien pregunte, ¿cómo puede ser el papado siendo que Cristo habló de ella en relación con la destrucción de Jerusalén? La respuesta es, Cristo se refirió evidentemente a Daniel 9, que predice la destrucción de Jerusalén, y no a este versículo de Daniel 11, que no se refiere a dicho acontecimiento. En el capítulo 9, Daniel habla de asolamientos y abominaciones, en plural, más de una abominación, por lo tanto abruma a la iglesia, es decir, en cuanto se refiere a la iglesia, tanto el papado como el paganismo son abominaciones, pero como se hace una distinción entre una y otra, el lenguaje debe ser específico. Una es el asolamiento continuo y la otra es preeminentemente la transgresión o abominación espantosa. ¿Cómo fue quitado el continuo paganismo? Ya que se habla de esto en relación con el establecimiento de la abominación espantosa o papado, debe denotar no simplemente el cambio nominal de la religión del imperio, del paganismo al cristianismo, sino un desarraigo tal del paganismo de todos los elementos del imperio que el terreno queda completamente preparado para que la abominación papal se levante y asevere sus arrogantes pretensiones. Se realizó una revolución tal, pero no antes que hubieron transcurrido casi 200 años después de la muerte de Constantino. Y bueno, ahí entonces se va hablando de ese proceso, en cómo se puso esa abominación espantosa, que resultó en que más adelante, como estaré mostrándoles ahora, les leeré brevemente, vamos a ver cómo en el año 538, abajo pueden ver, al final de todo esto, se puso esa abominación espantosa en el año 538. Fue que se puso o estableció la abominación espantosa y como el punto de partida del periodo profético de 1260 años de la supremacía papal, como ya hemos estudiado. Ahora vamos a ver este último versículo que estaremos analizando, y la explicación que nos da entonces
Urias Smith, basado en la historia. Dice, y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, o sea, el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Aunque frenado, el espíritu perseguidor no fue destruido, estallaba cada vez que tuviese oportunidad. Esto sucedía especialmente en Inglaterra. La condición religiosa de aquel reino fluctuaba. A veces lo dominaban los protestantes y a veces caía bajo la jurisdicción papal, de acuerdo a cual fuese la religión del monarca reinante. La sangrienta reina María fue enemiga mortal de la causa protestante y multitudes cayeron víctimas de sus persecuciones implacables. Esta situación había de durar más o menos hasta el tiempo determinado o del fin, como dicen otras versiones. La conclusión natural que se puede sacar es que cuando llegase el tiempo del fin, la Iglesia Católica perdería completamente el poder de castigar a los herejes que había ocasionado tantas persecuciones y que por un tiempo se vio refrenado. Parecería igualmente evidente que esa supresión de la supremacía papal habría de señalar el comienzo del período llamado aquí tiempo del fin. Si esta aplicación es correcta, el tiempo del fin comenzó en 1798, porque entonces, como ya se ha notado, el papado fue derribado por los franceses y no ha podido desde entonces ejercer todo el poder que poseyó antes. La opresión de la iglesia por el papado es evidentemente lo aludido aquí, porque es el único pasaje, excepción hecha tal vez de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que indique un tiempo determinado, o sea, un periodo profético. Entonces vemos aquí cómo esto se cumple, esto hace referencia a esto. Bueno, pero antes de terminar, dije que esta era la última, pero hay algo más que me faltó. Falta esto, esto es importante. Entonces, esto es importante, esto ya es lo último finalmente para concluir. El versículo 36 dice que el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, nos dice Daniel, y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Vemos que se nos dice que un rey se engrandece sobre todo Dios. El rey introducido aquí no puede representar la misma potencia que se ha venido observando, a saber, la papal, porque las especificaciones no corresponden si se aplican a dicha potencia. Tomemos, por ejemplo, una declaración del versículo siguiente: ni se cuidará de Dios alguno. Nunca se ha aplicado esto al papado, nunca ha dejado de lado ni rechazado a Dios ni a Cristo, este sistema religioso, aun cuando los haya puesto a menudo en una posición falsa. Tres características han de notarse en la potencia que cumple esta profecía. Debe asumir el carácter aquí delineado cerca del comienzo del tiempo del fin, al cual nos llevó el versículo precedente. Debe ser una potencia voluntariosa, debe ser una potencia atea. Quizás podríamos unir estas dos últimas especificaciones diciendo que sería voluntariosa en el ateísmo. Vemos que Francia cumple la profecía. Una revolución que responde exactamente a esta descripción se produjo en Francia en el tiempo indicado por la profecía. Los ateos sembraron las semillas que dieron su fruto lógico y funesto. Voltaire había dicho, en su pomposo aunque impotente engreimiento: estoy cansado de oír repetir que 12 hombres establecieron la religión cristiana. Demostraré que basta un hombre para destruirla. Asociándose con hombres como Rousseau, D'Alembert, Diderot y otros, emprendió la realización de su amenaza. Entonces sembraron vientos y cosecharon la tempestad. Además, la Iglesia Católica Romana era notoriamente corrompida durante esa época y el pueblo anhelaba romper el yugo de la opresión eclesiástica. Sus esfuerzos culminaron en el reinado del terror de 1793, durante el cual Francia despreció la Biblia y negó la existencia de Dios. Un historiador moderno describe así este gran cambio religioso. Ciertos miembros de la convención habían sido los primeros que intentaron reemplazar en las provincias el culto cristiano por un ceremonial cívico en el otoño de 1793. En Abbeville, Dumont, habiendo declarado al populacho que los sacerdotes eran arlequines y payasos vestidos de negro que mostraban marionetas, estableció el culto de la razón y, con una notable falta de espíritu consecuente, organizó por su cuenta un espectáculo de marionetas de los más imponentes, con bailes en la catedral cada década y fiestas cívicas, en cuya observancia insistía mucho. Fouché fue el siguiente funcionario que abolió el culto cristiano.
hablando desde el púlpito, desde la catedral de Nevers, borró formalmente todo espiritualismo del programa republicano, promulgó la famosa orden que declaraba a la muerte sueño eterno, y así dio vuelta a la llave para el cielo y el infierno. En su discurso de felicitaciones al ex obispo, el presidente declaró que como el Ser Supremo no deseaba otro culto que el de la razón, este constituiría en lo futuro la religión nacional. Pero hay otras y aún más sorprendentes especificaciones que fueron cumplidas por Francia, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y bueno, yo les espero en el próximo tema, en el próximo video, que es la continuación de Daniel 11, pero ya la parte final, la que corresponde para nuestros días. Y bueno, les he presentado esto para que puedan ver puedan ver el desarrollo de la historia y cómo esto confirma la profecía bíblica. La historia nos ayuda a ver el cumplimiento profético. Así que como les he prometido en la próxima entrega, en otro video les estaré entonces mostrando el cumplimiento final de Daniel 11, los últimos versículos, que son los versículos 40 al 45 de Daniel, que son para el tiempo del fin, para el tiempo que realmente nos toca a nosotros. Entonces, por eso es importante. Voy a dejarlo hasta aquí. Entonces, les espero en la continuación de este tema. Bye bye.